Ya que tenemos listos nuestros solanes, miren, así nos quedaron de bonitos. Aquí se ven las tiritas donde los fuimos tomando. Y ahora vamos a continuar tejiendo aquí. Aquí amarré las hebritas sobrantes y ya las eché para adentro. Vamos a seguir tejiendo la parte del cuerpo y nos habían quedado 12 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto de esos 12 puntos bajos que nos quedaron. Ya terminé mi vuelta de un punto en cada punto. Ahora vamos a tejer una vuelta de 2 puntos bajos y una disminución para que nos queden 9 puntos bajos. Entonces tejemos 2 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora, amigas, ya vamos a cortar el color blanco. Ya que acabamos nuestra vuelta, ya lo vamos a cortar porque vamos a utilizar ahora el color carne. Entonces dejamos un poquito largo y vamos a cerrar nuestra vueltecita aquí, como le hacemos, metiéndonos, dejando un punto y nos metemos en el siguiente, sustituyendo el primer punto. Así, miren, nos metemos en el segundo punto dejando uno y por ahí vamos a jalar nuestra hebra. La vamos a pasar y de donde salía aquí nos vamos a meter y por ahí también lo vamos a pasar y así ya quedaría. Ahora vamos con el color carne. Y en color carne vamos a tejer una vuelta de un punto en cada punto. Aquí ya la tejí. Y ahora vamos a nuestra segunda vuelta y vamos a hacer aumentos en todos los puntos para que nos queden 18 puntos bajos. Entonces, así como estamos aquí, nos vamos a nuestro primer punto y vamos a hacer aumentos en todos los puntos. Y también no se nos olvide ir rellenando conforme vamos avanzando el largo del cuerpecito. Aquí ya vamos a iniciar la cabeza, entonces vamos a hacer aumentos en todos los puntos para que nos queden 18 puntos bajos. Ya que tenemos nuestra vuelta de aumentos y nos han quedado 18 puntos bajos, ahora vamos a hacer otra vuelta de aumentos para que nos queden 36 puntos bajos. Vamos a avanzar esa vuelta entonces haciendo aumentos de nuevo en todos los puntos. Ahora que ya tenemos los 36 puntos bajos porque hicimos nuestra vuelta de aumentos, ahora vamos a hacer 7 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo de estos 36 puntos bajos que nos quedaron. Vamos a avanzar 7 vueltas de un punto en cada punto. Ya he avanzado mis 7 vueltas de un punto en cada punto y así se va viendo. Aquí tengo ya los hoyitos para los ojitos, los cuales los vamos a colocar en la vuelta contando desde la primera que hicimos en color carne. Bueno, en la primera de aumentos, porque la otra ahí se ve como que se perdió. Pero aquí tenemos la primera vuelta de aumentos que hicimos. Desde ahí vamos a comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y entre la vuelta 6 y 7 vamos a colocar los ojitos con 5 hoyitos. 5 hoyitos de separación y en el 6 se meten. Así lo vamos a estar haciendo. Ahora vamos a seguir tejiendo aquí y vamos a hacer una vuelta de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces hacemos nuestros 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta para que nos queden 30 puntos bajos. Siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta de 3 puntos bajos y una disminución. Siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución y nos van a quedar 18 puntos bajos. Entonces hacemos 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Bueno, amigas, aquí sí va a ser para niños pequeños, pues le quemamos para que se ponga más seguro y no se salgan tan fácilmente los ojitos de su seguro. Ahora vamos aquí a detenernos, aquí hasta donde nos quedaron 18 puntos bajos y vamos a coserle su nariz. Nuestra nariz, bueno, la nariz de la payasita, la vamos a hacer con un anillo mágico de 6 puntos bajos en color rojo. Anillo mágico de 6 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Y así sin rellenar, solamente metí la hebrita del anillo mágico, el sobrante que quedó. Y vamos a ponerla en nuestra aguja. Entonces, ya que la pusimos en la aguja, la vamos a coser en esta parte de en medio de los ojos. Aquí miren, sobre la fila
que tenemos donde metimos los ojitos, en la de abajo, por ahí más o menos la vamos a estar cosiendo. Ahorita que tenemos vacío, ya después ya vamos a ir rellenando. Entonces solo lo vamos a ir poniendo, cosiendo por las orillitas. Así, miren, que nos quede pegadita. Miren, amigas, así nos quedaría la naricita. Si a ustedes se les dificulta o no les gusta así, podemos ponerle un pompón solamente, pero pues yo no tenía pompones, así que por eso le puse así tejida la nariz. Ahora vamos a seguir tejiendo la cabecita. Pueden ir ya metiendo relleno, porque ya vamos a disminuir haciendo una vuelta de un punto bajo y una disminución, y ya nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces ya podemos ir rellenando para que después no se nos dificulte. Entonces hacemos nuestra vuelta de un punto bajo y una disminución, nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya que nos han quedado 12 puntos bajos, vamos a hacer 6 disminuciones para que nos queden 6 puntos bajos, los cuales vamos a cerrar con la aguja lanera para que ya finalicemos la cabecita. Entonces hacemos disminuciones, puras disminuciones en todos los puntos para que nos queden 6 puntos bajos. Ya que terminamos las disminuciones, cortamos hebrita larga para cerrar los 6 puntos bajos que nos quedaron con la aguja. Solamente los cerramos tomando las hebritas de la orilla, estas de aquí, pasando por todas, y jalamos, anudamos y perdemos la hebra. Vamos ahora con los bracitos. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos y jalamos nuestra hebrita para cerrar el anillo. Nuestra segunda vuelta la vamos a hacer de 2 puntos bajos y un aumento para que nos queden 8 puntos bajos. Entonces hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Pero, amigas, antes de cerrar nuestro último punto de la vuelta, cuando nos quedaban 8 puntos bajos, vamos a cerrarlo con otro color. Yo lo voy a cerrar con el color naranja. Y ahora voy a tejer una vuelta de un punto bajo en cada punto bajo, así tejiendo como si siguiera yo con el mismo color. Aquí se pueden llevar las hebritas o las pueden amarrar como ustedes gusten. Entonces tejemos la vuelta de un punto bajo en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta, ahora nuestra segunda vuelta la vamos a hacer, nuestra segunda vuelta en color naranja la vamos a tejer igual de un punto en cada punto, pero tomando la hebra trasera, solamente para que la delantera me quede y pueda yo hacer el holán de la manga. Entonces solo tomo una hebra y la otra y que me quede, igual tejo un punto en cada punto, pero tomando solamente una hebra. Ahora, amigas, el color carne ya lo corté, lo amarré y lo metí acá adentro. Los bracitos no van a ir rellenos, así van a ir vacíos. Y ya tejí mi vuelta por detrás. Ahora voy a hacer 4 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo, pero ya tomando completo nuestro punto. Entonces vamos a tejer 4 vueltas de largo. Bien, amigas, ya avancé de largo de 4 vueltas y ahora lo vamos a poner así, y ahora lo vamos a cerrar con puntos bajos a lo largo. Entonces nos venimos al punto bajo de enfrente como si fuéramos a hacer un punto normal, pero ahí vamos contando que, por ejemplo, aquí ya agarré 2, ahora agarro 3 y agarro el de enfrente también. Van a ser 4, 5 y 6, y luego agarro los últimos 2, 7 y 8, cerrándolos con un punto bajo. Levantamos una cadenita y dejamos hebra larga para coserlo al cuerpecito. Y ahora vamos a hacer acá abajo el holán. Vamos a comenzar aquí en este puntito que tenemos acá. Vamos a fijar nuestra hebra para hacer el holancito también. Entonces dejamos un poquito largo
y lo podemos ir escondiendo. Fijo con una cadenita, ahí ajusto. Ahora voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2, y voy a trabajarlo en medios puntos altos. Enlazo mi hebra y me meto ahí. Voy a hacer otros dos medios puntos altos, contando las cadenitas ya sería 1, entonces hago otros 2 para que se me junten 3 medios puntos altos ahí mismo en el mismo punto. Ahí está, ya tengo los 2. Ahí está. Me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado para que se haga la figurita. Enlazo de nuevo, me voy al siguiente punto y ahora sí hago los 3 medios puntos altos. Enlazo y paso por los 3. Hacemos 3 puntos en el mismo punto. Así vamos a ir haciendo 3 medios puntos juntos en el mismo espacio y en el otro hacemos un punto deslizado. A ver, ahí tengo ya los 3 y me voy al siguiente espacio y hago un punto deslizado. Así voy a hacer 1 y 1, 1 y 1. En total me van a quedar 4 de estos y 4 puntos deslizados. Al finalizar la vuelta nos vamos a unir con un punto deslizado aquí al primer punto y ya tendríamos terminado el bracito con su adornito de lolán. Levantamos una cadena y cortamos dejando un poquitito de hebra nada más para esconderlo. Ahí está. Bueno, aquí me quedó sobrante y lo voy a cortar. Y aquí le acomodamos. Entonces vamos a hacer 2 bracitos iguales. Yo por aquí ya tengo el otro. Y ya se los acomodamos con alfileres aquí en la segunda fila del blanco. Ahí que quede, miren. Y le van a quedar levantaditos por los solanes. Pero pues así se ve más alegre. Bueno, amigas, miren, aquí ya le cosí los bracitos. Se los cosí así, de ladito, para que no se vieran tan abiertos como los habíamos puesto al principio. Ahora solamente voy a complementar su vestuario poniéndole unos mini botones. Son estos, miren. Hay de muchos colores, pues yo le voy a pegar un morado y un verde. Los voy a pegar con silicón, se lo pueden poner frío o caliente. Entonces se los voy a pegar aquí de esta manera y ya los voy a dejar que sequen. Nada más le caben 2, pues nada más le voy a poner 2. Y también le voy a poner un poquito de rubor de este que usamos nosotros para maquillarnos. Le voy a poner un poquito. Entonces ya agarré aquí poquito y le vamos a poner aquí en sus cachetitos para que se sonroje un poquito más. Igual de este lado también. Ahí le vamos poniendo y le voy a pegar los botones. Miren, amigas, ya les pegué los botones y ya le pusimos sus cachetitos. Entonces así nos estaría quedando nuestra payasita. Solamente queda pendiente el cabellito, que se los voy a mostrar en otro video, para que el cabello lo podamos usar para varios amigurumis, no nada más para la payasita, para que lo podamos emplear en varios proyectos de diferentes figuras. Entonces se los voy a mostrar en otro video y de todos modos les voy a dejar el enlace. Y pues bueno, amigos, espero que les guste y se atrevan a realizarlo y me lo compartan. Ya saben, amigos, que yo siempre estoy para ver sus fotos y también sus comentarios. Entonces nos vemos en el otro video del cabello.